Jesús nació y vivió en el espacio de Medio Oriente, en el país de Israel, el cual desde el año 64 a.C. hacía parte del Imperio Romano y oficialmente era conocido con el nombre de Judea. Israel para aquel entonces estaba dividido en 3 provincias. Vamos a describir cada una de ellas, destacando las ciudades más importantes en la vida de Cristo Jesús. Judea era una región montañosa con zonas desérticas, poco fértiles y de aspecto pobre. Las comunidades campesinas vivían en pequeñas villas o pueblos. Aquí se encontraba Jerusalén, la capital religiosa, política y económica de Israel, y donde el Verbo de Dios murió y resucitó. Era considerada en las Sagradas Escrituras como el centro del mundo, llamada como la ciudad de Dios, ciudad santa, ciudad de la paz o ciudad de David, ya que hizo la capital de su reino. Aquí se hallaba el templo al que todo judío debía peregrinar. Es también el núcleo de la formación religiosa y la sede del Sanedrín, la máxima autoridad hebrea. Además, florecían las escuelas de rabinos, como había sido el caso de los 2 grandes maestros, Hillel el sabio y Shammai. Luego estaba Belén, casa de pan. Se encuentra a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Fue la aldea donde nació el rey David, José y Jesús. Esta población no se la incluía en las listas de ciudades del territorio de Judea, ya que era demasiado pequeño. Galilea tenía fértiles campos para el cultivo con lluvias abundantes. Era el territorio de Herodes. En esta región, al norte del país, se localizaba Nazaret, llamada como la flor de Galilea, situada entre las montañas, donde el Mesías vivió su vida privada por 30 años. Fue también el lugar de origen de la Virgen María. En tercer lugar estaba Samaria, provincia central de Palestina, con una franja montañosa rica en viñas y olivares. Se extendía del Mediterráneo al Jordán, separaba la Judea de la Galilea. Samaria e Idumea eran administradas directamente por Roma, con un gobernador romano que se hacía cargo del recaudo de los impuestos, administrar justicia y velar por el orden público. Sus habitantes, llamados samaritanos, eran enemigos de los judíos desde hacía siglos atrás, cuando se presentó la división del reino de Israel en el año 721 a.C. Su población era una mezcla entre las 10 tribus de Israel con gentiles como los babilonios, sirios y otras naciones, y por eso eran considerados como impuros por los hebreos, convirtiéndose en un reino cismático. El pueblo dejó ir al templo a ofrecer los sacrificios al Dios Altísimo. Sus reyes elaboraron altares a los ídolos, mezclando los ritos paganos con la ley mosaica, desechando todo lo referente a sus tradiciones nacionalistas judías. Las enseñanzas orales y los escritos de los profetas fueron abolidos, con excepción de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, escritos en hebreo, llamado el Pentateuco, o también conocidos por ellos como la Torá samaritana. Igualmente, habían tenido su propio santuario sobre el monte Garitzim, ubicado a 50 kilómetros al norte de Jerusalén, donde Moisés le dio al pueblo la bendición de Yahvé. Fue construido en el año 400 a.C. y destruido hacia el año 107 a.C. En aquel lugar habían celebrado fiestas como la Pascua. El hebreo devoto evitaba todo contacto con los samaritanos. Estaba prohibido el matrimonio entre judíos y samaritanos. Según un dicho judío, el que come pan de un samaritano come carne de cerdo, el animal más impuro en el judaísmo. También que un judío llame a otro compatriota como samaritano era una grave ofensa. Casi nunca atravesaban sus villas y ciudades y cruzaban por el río Jordán para viajar a través de Perea. Si eran obligados por las circunstancias, evitaban la hospitalidad de sus falsos hermanos. De hecho, el mismo Señor Jesús, cuando envió a los 2 apóstoles en su primer viaje misionero, le hace la siguiente recomendación a ellos: no vayan a tierras de paganos ni entren a pueblos de samaritanos. Mateo 10:5. No obstante, después de su resurrección y antes de regresar nuevamente a los cielos, la predicación del Evangelio o la Buena Nueva tiene un carácter distinto, que abarcaría inicialmente la capital de Jerusalén, pasando por los 2 reinos de Judea y Samaria, hasta llegar a los extremos de la tierra. Hechos 1:8. Perea, localizada al este de Israel, significa más allá. En el Nuevo Testamento se le conocía como la región al otro lado del Jordán. Fue ocupada por los judíos durante la invasión romana. Era una tierra muy árida, excepto la parte próxima al río, donde habían olivos, viñedos, sembrados de trigo y cebada. Junto con Galilea formaban la tetrarquía de Herodes Antipas.
En sus límites estaban ubicadas las 10 ciudades de la Decápolis, con una cultura griega y donde dominaba el paganismo. Todas ellas sometidas directamente al dominio romano. Jesús pasaba como un fugitivo por medio de estas comarcas cuando era acosado de muerte por sus enemigos. Por otra parte, podemos mencionar la importancia del río Jordán, que es prácticamente el único caudal de agua dulce que recorre todo el país. En sus riberas, Juan el Bautista había bautizado a Jesús. La tradición cristiana sitúa este acontecimiento a 9 kilómetros al norte del Mar Muerto, en Betania de Transjordania, que fue declarada en el año 2015 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También se encontraba el lago de Galilea o Mar de Tiberias, en honor del emperador romano Tiberio. Este era el sitio donde vivían la gran mayoría de los apóstoles. En hebreo es llamado Kiniret, debido a la forma que asemeja un arpa, Genezaret, y estaba rodeado por montañas. En el año de 1986 se encontró cerca del Mar de Galilea los restos de una embarcación judía de los tiempos de Cristo. Algunos creen que es la misma barca de Pedro donde el primogénito de Dios predicó el Evangelio. En este lugar nuestro Señor Jesucristo realizó grandes milagros, como por ejemplo la pesca milagrosa, cuando las redes estuvieron a punto de deshacerse. En medio de una tormenta, calmó la tempestad con su voz poderosa. Caminó sobre las aguas ante el miedo de sus discípulos, que creyeron ver un fantasma, y rescató a Pedro al hundirse por su falta de fe. Los habitantes en la época de Jesús recibían varios nombres o eran conocidos de diferentes maneras. Hebreos, como lo llamaban los egipcios, filisteos o romanos. Se deriva de Eber, un ascendiente de Abraham. Israelitas, por Israel, hijo de Isaac, quien originalmente era Jacob, hasta que un ángel le cambió el nombre. O también judíos, por Judá, uno de los 12 vástagos de Jacob. Así fueron conocidos cuando se encontraron en el exilio en Babilonia. Por otra parte, existían varias denominaciones o varias clases sociales. De menor a mayor tenemos en primer lugar a los esclavos, término que viene del griego tuló. Los esclavos o siervos en aquel entonces se podían adquirir de varias maneras. Principalmente eran prisioneros de guerra, pero también habían un mercado de esclavos donde la persona, para pagar una deuda, se ofrecía como tal o también sus propios hijos. Otros eran regalados a familias importantes, o más bien también los descendientes de una familia de esclavos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para esa época la posición de un esclavo hebreo no podía confundirse con la suerte que tenían los siervos de otras naciones crueles y paganas. Su ocupación era servir a los ricos y, en un sentido general, hacían parte de los enseres del hogar. En la sociedad patriarcal judía, la esposa, los hijos y los esclavos estaban todos juntos bajo la autoridad del hombre de la casa. Aunque podían recibir buen trato, no podían casarse con esclavas extranjeras, con las hijas de sus amos, adquirir propiedades ni heredar algún bien material. En el templo de Jerusalén no habían esclavos. Según la norma mosaica, los judíos solo podían ser esclavos durante 6 años o también podían quedar en libertad por el jubileo. Y si el dueño no era judío, el esclavo debía ser rescatado por sus parientes. Seguidamente estaban los pastores, en griego es poimé, y se utiliza en un sentido natural de uno que cuida manadas o rebaños y no solamente uno como que las alimenta. Eran los más pobres de la sociedad hebrea, tenidos como ladrones y mentirosos, considerados como impuros en el judaísmo. Entre ellos habían algunos que tenían defectos físicos, fuertemente despreciados y no dignos de testimonio en un tribunal, exentos de toda actividad religiosa, tanto en la sinagoga como en el templo de Jerusalén. Además, excluidos de los ritos como guardar el sabbat, porque tenían que vigilar sus rebaños de cabras y ovejas, recorriendo durante todo el año diferentes praderas. Se les llamaba como gente de la tierra, equivalente a decir una persona ruda. Los extranjeros recibían el nombre de Glerim, es decir, los habitantes de las otras naciones que se ponen bajo la protección de Israel, y por eso tienen ciertos derechos, privilegios y responsabilidades civiles. Pero no podían comprar tierras. Desde el punto de vista social, eran hombres libres que podían comer la Pascua si habían practicado la circuncisión. Participaban al mismo nivel de los judíos nativos en los ritos y ceremonias religiosas y eran castigados en el caso de desobedecer la legislación divina. Trabajaban como asalariados y generalmente eran pobres. Estaban ubicados junto a las viudas y los huérfanos.
Algunos se dedicaban a la caridad pública, al lado de los mendigos, leprosos y lisiados. La gran mayoría de ellos se hacía en torno al templo o en las puertas de las grandes ciudades. La limosna era una de las 3 prácticas fundamentales de la piedad judía, junto con la oración y el ayuno. Los pescadores, haileus, derivados de hal, mar. En este grupo habían pequeños empresarios, entre los que estaban varios de los apóstoles de Cristo, como es el caso de los hermanos Andrés y Pedro, y los hijos de Zebedeo, Santiago el mayor y Juan el discípulo amado. Los obreros, ergatés, relacionados con ergamazoi, trabajar, y ergo, trabajar, como el propio Jesús y su padre adoptivo José. Este gremio se dedicaba a oficios varios como la carpintería, la albañilería o la construcción. También habían jornaleros o campesinos contratados. Se les pagaba con un día de labores con un denario más la comida. La clase media. Pertenecían a ellas muchos fariseos entre comerciantes, artesanos, propietarios de talleres y los dueños de las hospederías en Jerusalén. Los grandes hacendados y empresarios era la clase más rica y explotaban económicamente a las personas más pobres. En su gran mayoría conformaban el grupo de los saduceos. En el siglo I de nuestra era, el templo de la ciudad santa contaba con varios atrios o patios de acceso restringido. Cualquier persona podía entrar en el atrio de los gentiles, pero solo los hebreos y los prosélitos podían seguir a los demás patios que estaban detrás de una elegante balastrúa de piedra llamada Sorek. Según el historiador judío Flavio Josefo del siglo I, dicha barrera tenía grabadas varias inscripciones en griego y en latín, que advertían a los gentiles que no se atrevieran a poner un pie en el recinto sagrado. Ni siquiera los romanos osaban violar este mandato por miedo a las represalias de los judíos fanáticos. Una de esas inscripciones en griego, que todavía se conserva en su totalidad, dice así: a ningún extranjero se le permite entrar dentro de la balastrúa y el terraplán en torno al santuario. Aquel a quien se encuentre será persona responsable de su propia muerte. Los judíos mayores de 12 años tenían que pagar a la casa de Dios un impuesto anual equivalente a lo que se ganaban en 2 días de un jornal de 12 horas de trabajo, con 2 dracmas. Por su parte, los hebreos que vivían en las diásporas de dispersión envían limosnas anuales para acrecentar el tesoro sagrado llamado el Corbán, palabra hebrea que quiere decir ofrenda al Señor. Estas donaciones eran confiadas a mensajeros especiales a quienes llamaban apóstoles, del latín apostolus, enviado. Asimismo, todo el que producía algo tenía que entregar al templo una 10ª parte de sus ganancias, animales, frutos, grano, aceite y vino. El tributo para el templo era recaudado bajo vigilancia romana, esto sin contar con los regalos y las grandes dádivas que recibían los sacerdotes de los reyes extranjeros, que donaban cierta cantidad de sus arcas como vasos de oro puro, al lado de las vajillas y ofrendas por parte de todos los hebreos de la nación, convirtiendo al templo en el tesoro general de Israel. Diariamente, desde la mañana hasta la noche, se hacía un sacrificio de incienso y un cordero de un año. Aparte de esto, también se ofrecían diferentes víctimas que podrían ser toros, terneros, ovejas, cabras, palomas, tórtolas, como holocausto público de la comunidad y como ofrenda por los pecados personales. En las mujeres, para recuperar la pureza legal, además de presentar 2 sacrificios diarios, 2 corderos y un toro, por la salud del emperador romano y su nación. La sangre de estas criaturas salpicaba los ángulos del altar y la grasa de las víctimas humeaba en los braseros. En la explanada del santuario se vendían animales los cuales debían estar sanos y sin defectos. El Adonai, desde el Antiguo Testamento, condenó enérgicamente quienes desobedecían esta norma y ofrecían animales cojos, enfermos o ciegos. Filón, otro escritor judío del siglo I, señala que los sacerdotes inspeccionaban los animales desde la cabeza hasta el extremo de las patas para verificar que estuvieran en perfecto estado. Se cree que el vendedor tendría que dar al comprador algún tipo de comprobante que el animal era apto para el holocausto. En el año 2011, un equipo de arqueólogos descubrió una ficha o comprobante de este tipo en los alrededores del templo. Un sello de arcilla en forma de moneda que data de entre el siglo I a.C. al año 70 después de Cristo. Tiene escritas 2 palabras arameas que se han traducido como puro para Dios. Al parecer, los oficiales del santuario ataban estas fichas a los productos o animales destinados a estos rituales.
En el siglo I la gente en Palestina estaba a la espera de un Mesías o Cristo. Habían pasado casi 400 años desde que Malaquías, el último de los profetas israelitas, del hebreo Nabí, que quiere decir aquel que testifica, habló entre el pueblo. La comunidad recordaba la promesa de un ungido y de un nuevo Elías, quien prepararía el camino para él. Durante la ocupación romana y el reinado de Herodes el Grande, los hebreos a menudo se desesperaban. Su país estaba ocupado por un grandioso imperio extranjero y politeísta, y su rey vasallo, un hombre cruel e inestable, que además era un idumeo, que ni siquiera era judío ni de la casa real de David. En este ambiente político se estaba esperando un Mesías que duraría para siempre, con dos misiones estrechamente relacionadas una de la otra, una en un sentido nacionalista que liberara a los judíos del imperio romano, y otro un Mesías llegado del cielo con características o propiedades tanto divinas como humanas que estableciera el reino de Dios en la tierra. Para ese entonces podemos mencionar lo que dijera Gamaliel, gran maestro venerable por el pueblo judío, quien ante el Sanedrín o el Consejo de Ancianos utilizó en favor de los apóstoles el siguiente argumento que está testificado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, verso del 35 al 37. Colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. Recuerden que tiempo atrás se presentó un tal Teudas, que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 400 hombres. Más tarde pereció, sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Tiempo después, en la época del censo, surgió Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí, pero también este pereció y todos sus seguidores se dispersaron. Y con esta última cita bíblica terminamos este estudio sobre el Israel de Jesús. Para todas las personas que quieran obtener el material por escrito con todas las citas bíblicas que se utilizó en este video, o también si quieren que les haga enviar mi libro Verdades de la Fe Católica, que son 150 artículos divididos en 12 links, lo pueden hacer completamente gratis si me escriben a mi correo electrónico que aparece al final de esta presentación. Reciban por favor un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús desde Palmira, Colombia. Muchas gracias.